Seguimos con la enseñanza que estamos dando sobre Apocalipsis, un mensaje del corazón de Dios. Creo que es un momento, un mensaje, quizás sobre la introducción más difícil de hacer para mí en este momento, porque yo voy a hablar algo que tiene que ver con el final de los tiempos. Voy a utilizar Mateo, pero para explicar algunas cosas después del libro de Apocalipsis quiero acercarme al libro de Génesis también. Cuando nosotros miramos Apocalipsis tenemos que mirar Génesis también, porque todo lo que tiene un comienzo en Génesis va a tener un final en el libro de Apocalipsis. Hay un proceso desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios, vemos en Génesis creando, y en Apocalipsis ya vemos a Dios teniendo una actitud de consumación de todas las cosas que se empezaron a abrir en el libro de Génesis. ¿Por qué voy al libro de Génesis para esto? Porque Jesús, no solamente Jesús, los apóstoles, sobre todo Pablo, para justificar ciertas doctrinas, se basó en el libro de Génesis. Si yo voy al libro de Romanos, cuando Pablo habla de la gracia, él habla del ejemplo de Abraham. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde se relata la historia de Abraham? En el libro de Génesis. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Pablo toma pasajes de Génesis 12 y pasajes de Génesis 15, ¿no? Donde Dios le habla a Abraham de que, de que va a ser padre de muchedumbres de gente, y que va a tener una simiente que va a ser bendecir a las naciones. Entonces Pablo dice, bueno, perfecto. Abraham, ¿qué hizo? ¿Qué actitud tomó cuando escuchó el mensaje de Dios? Creyó. Entonces es ahí donde Pablo nos enseña la doctrina de la salvación por fe, por medio de la actitud de Abraham, que figura en el libro de Génesis. Entonces esto se repite a lo largo de la Escritura. ¿Por qué? Porque Génesis tiene la particularidad de nombrar las semillas, los principios de los propósitos de Dios. Ya en Génesis se revela que la salvación era un asunto de gracia, que el llamado era un asunto de fe. Lo dice también la carta a los Gálatas. No recuerdo bien en qué capítulo, pero dice que la ley fue introducida 430 años después de la gracia, y que primero vino el llamamiento, se emparenta el llamamiento con la gracia. Así que tenemos un llamamiento de Dios en el libro de Génesis por fe, por gracia, y los hombres de Dios que predicaron, los apóstoles que nos enseñaron la palabra, tuvieron que recurrir al libro de Génesis para explicarnos cierta doctrina. Cuando Jesús va a hablar del final de los tiempos en Mateo 24, cita un evento que se suscitó en el libro de Génesis. ¿Cuál es ese evento? El que está en el capítulo 6 de Génesis. Vamos a leerlos y después yo voy a hacer un paréntesis y voy a explicar algo más. En Mateo 24, en el versículo 37 en adelante, dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero el día», Mateo 24, 37, perdón. «Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre». El 38 dice: «Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre». Acá podemos ver, por un lado, a Jesús citando Génesis, un evento particular del Génesis. Y también podemos ver el libro de Apocalipsis, si usted quiere,
o por lo menos un tema que trata mucho el tipo de Apocalipsis, que es de la venida de Cristo. Si hay algo que se repite mucho en el libro de Apocalipsis es la venida de Cristo. Entonces vemos que dice, así será la venida del hombre. ¿Quién es el hijo, la venida del Hijo del Hombre? Es Cristo. Cristo es el Hijo del Hombre. Es una de las denominaciones que se le da en la Escritura a Jesús para referirse a Él, el Hijo del Hombre. Entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, por un lado tenemos Génesis, por un lado tenemos la venida del Hijo de Dios, a Jesús, y por el otro lado tenemos Apocalipsis, que es el libro que más nos enseña y nos habla de la venida de Cristo. Ahora, si yo quiero entender las características de la sociedad de los últimos tiempos que anteceden, que está en el protocolo, como quien dice, de la venida de Cristo, tengo que entender un poquito qué aconteció en Génesis capítulo 6. Yo voy a hablar algo ahora, sé que estoy dando una enseñanza, que a veces cuando uno está enseñando y está trayendo revelación de algunos aspectos de la Escritura, no es tan fácil soltar una administración para el alma y para el espíritu. Entonces, el rasgo general de este video va a ser el de un mensaje. Voy a estar dando un mensaje, voy a estar dando una enseñanza. Quizá en algún momento, si podemos ministrar algo para que la gente del otro lado pueda sentir el espíritu, lo vamos a hacer. Ahora, nos tenemos que parar en Génesis 6, pero para mí es muy importante algo, porque si bien Jesús menciona Génesis 6, hay una progresión desde Génesis capítulo 3 hasta Génesis capítulo 6, inclusive hay una progresión desde Génesis capítulo 3 hasta Génesis capítulo 11. Esto nosotros vamos a hablarlo ahora. ¿Qué es esto de la progresión desde Génesis 3 hasta Génesis 11? Antes de entrar a hablar de esta progresión, lo que quiero remarcar yo, que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19, dice que hacemos bien en estar atento a la palabra profética más segura. ¿Que cuál es? La palabra de Dios, que alumbra como una antorcha hasta que el día esclarezca y nazca en nuestro corazón el lucero de la mañana, la luz de Cristo, la luz de Dios. O sea, yo le pregunté a Dios, ¿qué es esto de que una antorcha tiene que resplandecer en la noche hasta que esclarezca el día y aparezca el lucero de la mañana? Bueno, con San Juan capítulo 5 lo podemos entender claramente. Jesús, hablando con los fariseos, Él les dijo que ellos se acercaban a la Escritura porque les parecía a ellos que en las Escrituras tenían la vida eterna y que era real, que en las Escrituras nosotros tenemos la vida eterna, pero que dijo Jesús, ellas dan testimonio de mí. Ustedes reciben el testimonio de Juan, que se regocijaron y se quisieron poner contentos con la luz de Juan que resplandecía como una antorcha, otra vez como Pedro habla de la luz de la antorcha, pero yo tengo mayor testimonio que Juan. ¿Y qué es todo esto? Bueno, sencillamente es que nosotros nos acercamos a la Escritura, que nos alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. Uno puede decir, la oscuridad, podemos también hablar de ignorancia. Todo lo que está en tinieblas está en ignorancia. Entonces, cuando nosotros estábamos en tiniebla, estábamos en ignorancia en cuanto a los planes de Dios. Así que una persona que está en tinieblas es una persona que está en ignorancia en cuanto a los planes de Dios. Por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos la luz de la Escritura para que nos ilumine como una antorcha en medio de la ignorancia. ¿Hasta qué? Hasta que nos resplandezca Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra? Es mostrarnos a Cristo. Es que se nos revele Cristo y ese es el milagro. Por eso yo hago un paréntesis, porque lo que quiero hablar de este mensaje es tratar de revelar a Cristo en cada parte del mensaje que vamos hablando para que lo podamos ver en la Escritura. El objetivo de la Escritura es que Cristo nazca en nuestro corazón. La mayor revelación que puede tener una persona es la revelación de Cristo.
es que Él se haga palpable para nosotros, que lo podamos ver, porque nuestra vida espiritual se alimenta de Él, se alimenta de Cristo. No se alimenta de la doctrina, sino se alimenta del Cristo que está en la doctrina. La doctrina nos tiene que llevar a Cristo. A veces hay gente que se queda con la doctrina, pero no puede llegar a tocar ni a conocer al Señor. Y eso es lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Por eso quiero tratar este paréntesis de Génesis, tratando de mostrar en cada lugar dónde estaba Cristo, dónde estaba Dios, dónde estaba su mensaje, dónde estaba el Evangelio. Miren, a fines didácticos, en uno de los videos hemos separado la Escritura en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y hemos dicho que el Antiguo Pacto Dios se revela claramente y que no está fácil ver a Cristo. Pero en el Antiguo Pacto se revela a Cristo, claramente. Claramente se revela a Cristo y se revela su obra. El asunto que quizás no nos hemos tomado el tiempo o no nos hemos dado cuenta o no hemos madurado lo suficiente para descubrir algunas cosas que nos pueden traer luz. Entonces, estamos viendo que Jesús dijo como en los días de Noé, Génesis capítulo 6. Y nos estamos trasladando desde Mateo 24 hasta Génesis 6. Estamos retrocediendo para tratar de descubrir qué es lo que está pasando en Génesis 6. Porque en Apocalipsis hay dos realidades espirituales que están completamente desarrolladas, que se mencionan en Génesis. La primera es la realidad de Génesis 6, que habla de la perversión, y la segunda es la realidad de Génesis 11, que nos habla de Babilonia, de un gobierno mundial. En Génesis 11 tenemos la Torre de Babel, nombre hebreo. En griego nosotros tenemos en Apocalipsis Babilonia, el nombre griego Babilonia, en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, la Babel de Génesis 11 está en la Babilonia de Apocalipsis 17. Hay un desarrollo y hay un crecimiento. ¿Cómo lo explico más fácil? Si voy a Génesis 3, veo a la serpiente. Si voy a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que la serpiente es un dragón. ¿Por qué? Porque dice que el gran dragón, la serpiente antigua que engaña al mundo, está tratando de apoderarse del nacimiento del hijo varón de la mujer que está en Apocalipsis 12. Pero ¿qué quiero decir es, tenemos en Génesis 3 a la serpiente y en Apocalipsis 12 tenemos un dragón, o sea, hubo un agrandamiento, hubo un proceso, hubo un crecimiento y hay una operación del diablo en Apocalipsis que empezó con Génesis 3, pero que está mucho más desarrollado. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Génesis y a lo largo de toda la Escritura. Pero vamos a Génesis 3, desde Génesis 3 a Génesis 11. ¿Por qué? Porque el Génesis 1 nos habla de la creación. Génesis 2 se puede decir que nos habla cómo se creó. Esto muchas veces aparece en la Escritura. Primero aparece un relato básico de un asunto y luego en el próximo capítulo está casi el mismo relato pero ampliado. No es lo mismo. Génesis 2 nos da detalles que no tenemos en Génesis 1. Pero hasta ese momento de Génesis 1 y Génesis 2, nosotros tenemos un panorama extraordinario. Porque no había serpiente, no había pecado, no había inmundicia, estaba Dios y el hombre y la creación. Hay 4 capítulos solamente en la Biblia donde no aparece Satanás. Génesis 1, Génesis 2 y Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. En Apocalipsis 21 no aparece pues ya fue juzgado y fue lanzado al lado del fuego en Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 22 no aparece porque aparece la Nueva Jerusalén. Así que solamente en 4 capítulos de la Escritura no tenemos al diablo operando y activo. En Génesis 1, en Génesis 2 y en Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 22. Por eso yo les digo que es bueno ver Génesis con Apocalipsis, porque hay contrastes y cosas que nos ayudan a entender más la Escritura. Ahora bien, a partir de Génesis 3 hasta Génesis 11 se nos relata un panorama que si nosotros lo leemos rápidamente es recontra desalentador. Porque desde Génesis 3 hasta Génesis 11
el hombre no únicamente peca, sino que desarrolla su pecado. Alguien dijo por ahí, el hombre cayó 4 veces. Y Génesis las relata con claridad. Les pone nombre y nos muestra. Ahora nosotros vamos a hablar, por lo menos en rasgos generales, para entender por qué de los 4 eventos que están relatados desde Génesis 3 hasta Génesis 11, ¿cuáles 4 eventos? La caída del hombre, ¿sí?, a través de la serpiente, la caída de Caín, la caída de Génesis 6 con la historia de Noé y la caída de la generación de la Torre de Babel. 4 veces está marcado cómo la humanidad, el hombre y la humanidad se rebela en contra de los propósitos de Dios. Y vamos a tratar de descubrirlo, vamos a tratar de verlo para poder luego entender por qué se nombra en Mateo 24 a Génesis 6 y se nombra en Apocalipsis capítulo 17 a la caída de Babilonia. Todas las falsas religiones, todas las falsas adoraciones se originan en Génesis capítulo 11 y en Génesis capítulo 6. Sobre todo en Génesis capítulo 11 se desarrolla la adoración al humanismo. ¿Cuál es la característica del último gobierno mundial que se levanta en contra de Dios y a favor del anticristo? Es el humanismo. El hombre se pone otra vez en el centro, como aconteció en la Torre de Babel. Ahora, vamos a Génesis 3. Dice que la serpiente tentó a Adán, tentó a Eva y tentó a Adán, y se produce el primer problema para el hombre. Dios le dijo que el día que el hombre comiere del árbol, de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, iba a caer, iba a morir. Dios le estableció el juicio, Dios le estableció la sentencia. Esto es muy fuerte, es muy fuerte. Pero analicemos lo siguiente. Yo no puedo relatar todos los pasajes de la Escritura, no puedo ir a leerlos, porque si no se hace muy largo el video y alguno de ustedes se va a aburrir. Pero en Génesis capítulo 3, nosotros vemos, después que Adán es invitado por su esposa a comer, que comen del fruto y ellos automáticamente se esconden de Dios. Podríamos empezar a hablar cuáles fueron las causas de la caída. Voy a decir lo siguiente, porque hay una característica de esta generación, de estos últimos tiempos, que está presente ahí en Génesis 3, que es el levantamiento de la mujer sobre el hombre. Y yo no estoy hablando porque el hombre haya sido creado para adueñarse, para ponerse encima o para maltratar a la mujer, sino porque dentro del proyecto divino de Dios, el hombre y la mujer y el hombre formaban una unidad compuesta en la cual, si ellos respetaban los valores de Dios, iban a poder traer el desarrollo de una humanidad sana, de una humanidad que basaba su vida en la relación con Dios. En el relato de Génesis 3 nos encontramos a Eva hablando con la serpiente. En cierto sentido, Eva no estaba comisionada por Dios para hablar con la serpiente. Por eso el apóstol Pablo en Éfeso nos dice, en la carta de Éfeso, y no me acuerdo que en otro lugar más de la Escritura, cuando nos habla de la relación que existe entre Adán y la mujer, que la mujer incurrió primero en la condenación, en el pecado. Por eso no le permite hablar. En realidad no está hablando de que la mujer no puede hablar ni desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, sino que lo que está diciendo es que la mujer no puede ejercer el control y el dominio que Eva ejerció con Adán en el libro de Génesis, porque al ejercer ese control y dominio, la humanidad cayó. Entonces, la mujer espiritual, la mujer de Dios, tiene que renunciar a ejercer y a manipular el mismo control que Eva
ejerció sobre Adán en el libro de Génesis. Ahora nosotros veamos que nuestro contexto de hoy en día, el feminismo, el mal llamado quizás feminismo, no sé cómo llamarlo, pero tiene como objetivo correr del centro de la voluntad de Dios al varón, correr la figura masculina revelada en la palabra, no el exceso, no la estupidez humana, por decirlo de alguna manera, donde el hombre se enseñorea y se pone adelante de su esposa o de la mujer en forma autoritaria. Ese no es Cristo. Cristo no ejerce control y dominio sobre nosotros, sino que nos persuade en nuestra voluntad a que nosotros cedamos a Él. ¿Por qué? Porque nadie nos puede dar algo como lo que Dios nos da. Nadie puede pensar mejor en nuestro beneficio que Dios. Y Dios piensa en nuestro bien. Ahora, cuando ellos caen y Adán lamentablemente escucha la voz de su mujer y los dos escuchan la serpiente, ellos se esconden. Se esconden porque entienden que Dios le había dicho que el día que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos iban a ser juzgados con muerte. Se esconden en un arbusto, usted conoce la historia, Dios los llama, los busca. Fíjense algo, en el Evangelio Dios nos busca, por eso yo digo que nosotros tenemos que ver a Cristo. Dios cuando lo llama en el Edén, a Adán, y lo está buscando, es una pequeña semilla de cómo funciona el Evangelio. ¿Qué pasa en el Evangelio? En el Evangelio Dios busca al hombre, nosotros no estamos buscando a Dios, vamos a ser sinceros. Cuando a usted o a mí se nos presentó Dios, ¿nosotros lo estábamos buscando a Él o Él nos estaba buscando a nosotros? La realidad es que Dios es el que nos busca y que nosotros nos estamos escondiendo. Por eso yo digo que hay que ver a Cristo, hay que ver a Dios, hay que ver el Evangelio, aún en el Antiguo Pacto, hay que ver el Evangelio. Porque en el Evangelio Dios nos reconcilia. Y miren qué cosa extraordinaria que está pasando en Génesis 3, que cuando el hombre está escondido, Dios lo llama y comienzan a tener una conversación sobre lo que había pasado. Dios ya sabía, pero la conversación apuntaba a que Adán entendiera dónde estaba parado y a dejarnos una promesa a nosotros. Él le dice, muy bien, ¿qué hiciste? Fue la mujer la serpiente. Dios no condenó ni maldijo al hombre y a la mujer. Sí condenó a la serpiente. ¿Y qué hizo con la mujer? Le prometió un hijo, le prometió una simiente. Dice que Jesús discutía con los escribas y fariseos y en un momento Él les dice, vosotros no sois hijos de Abraham. Porque ellos decían, no, nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ustedes no son hijos de Abraham. ¿Saben por qué no son hijos de Abraham? Porque Abraham vio mi día y se gozó. Esto a mí me rompió la cabeza durante muchos años. ¿Cómo puede ser Abraham, que estaba en el antiguo pacto y que todavía no tenía la cruz enfrente de sus ojos, haya visto el día del Señor? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Abraham en el antiguo pacto lo haya visto a Cristo? Bueno, lo veían en forma de promesa. ¿Por qué? Porque hay algo muy fuerte con la promesa de la simiente y con la promesa del hijo que está en Adán. Hay una promesa que Dios les hace. Mire, Adán y Eva entendieron la primera venida de Cristo. Entendieron la encarnación de Cristo. Yo ahora lo voy a explicar por qué lo entendieron y cómo lo entendieron. Ellos entendieron que iba a haber un Cristo que se iba a encarnar. Ellos entendieron que iba a haber una simiente prometida por Dios que tenía como objeto aplastar la cabeza de la serpiente. Es como si Dios les estuviera diciendo, bueno, la serpiente se metió, la serpiente se inmiscuyó en mi plan, de vos, Eva, yo voy a levantar una simiente, un hijo que lo que va a hacer es derrotar a la serpiente, va a derrotar a Satanás. Y ahí vemos otra vez el Evangelio, porque en el Evangelio Dios le da un golpe de muerte a la serpiente. El Evangelio juzga la obra del diablo.
Así que, en cierto sentido, tanto Adán y Eva están entendiendo que acá hay una promesa y que se va a levantar una simiente que va a confrontar contra el diablo. Pero miren esto, otro que entendió en el antiguo pacto un aspecto impresionante de la realidad de los últimos tiempos fue Enoc. Dice que Judas dice que Enoc fue séptimo desde Adán. Y dice que Enoc, vayan a leerlo después a la carta de Judas, dice que profetizó de la segunda venida de Cristo. Algunos dicen profetizó el diluvio y otros dicen profetizó la segunda venida de Cristo. Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la carta de Judas, dice que Judas releva una profecía que no figura en el libro de Génesis, que figura en otro libro, que es un libro apócrifo, pero que sin embargo Judas la menciona en su carta. Nosotros lo tenemos en el canon del Nuevo Testamento, así que es inspiración divina, es de inspiración de Dios. Dice que Judas dijo que Dios iba a venir a juzgar al mundo, pero que además iba a venir con millones de ángeles. Entonces ya Enoc, en Génesis capítulo 5, él tenía la revelación de la segunda venida de Cristo. Esto es extraordinario. Dios le habla a Adán, de que le va a levantar una simiente de él. Ellos empiezan a esperar ese hijo, esa simiente prometida por Dios, que les iba a traer liberación, que les iba a traer sanidad, pero Enoc ya está hablando un paso más, nos está hablando de la segunda venida. Nos está hablando cuando termina Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, donde ya Dios, donde pasó la tribulación y donde ya el Señor viene a apoyar el pie en el Monte de los Olivos, nos está hablando del reino. Enoc, en Génesis capítulo 5. Y nosotros no lo hemos visto esto. Por eso la Biblia es un libro espiritual para gente espiritual que lo que contiene es revelación. Adán recibió revelación y creyó en la revelación que Dios le mostró. Él creyó, Enoc creyó, porque Enoc dice que caminó por Dios y fue arrebatado. Mire, Dios le reveló a Enoc la segunda venida después de la gran tribulación y se lo llevó en arrebatamiento. Dios le reveló a la iglesia la segunda venida en juicio y se la lleva en arrebatamiento. ¿Se dan cuenta por qué todas las cosas están en el libro de Génesis de alguna manera? Compactadas, como en semilla. Las realidades espirituales que nosotros vivimos hoy ellos ya la estaban viviendo de alguna manera. De alguna forma ellos tenían un mensaje viviente, un mensaje poderoso. Quizás no lo entendían todo, pero entendían lo que entendían que tener. Así que Adán, que está esperando el juicio, vamos a volver al Adán, que está esperando el juicio divino, el juicio de parte de Dios, que lo juzgue, que Dios le corte la cabeza, porque Dios le había dicho, vas a morir. Yo imagino que Adán y Eva se están mirando, bueno, Dios ahora va a establecer el juicio, Dios ahora nos va a matar. Y creo yo, los ve vestidos con hojas de higuera, de lo que sea, y creo yo que hace un sacrificio delante de ellos. Más adelante lo voy a explicar por qué creo que lo hace delante de ellos. Hace un sacrificio delante de ellos y lo viste con túnicas de pieles. Es imposible que se hayan vestido con túnicas de pieles si no hayan usado pieles de algún animal. Hasta ese momento no había sacrificio. El primer sacrificio lo instaura Dios en Génesis capítulo 3. Así que miremos esto, pues esto es extraordinario, esto es maravilloso. Miremos que Dios va a hacer un sacrificio, se lo muestra. Pero antes de hacer el sacrificio, si usted, fíjense el relato, vayan a buscarlo después, pasa lo siguiente. Dios le da la promesa mesiánica. Dice, de tu simiente voy a levantar aquel que va a herir en la cabeza a la serpiente. Y Adán, el versículo siguiente, o los dos versículos posteriores, ahora lo tengo que buscar, le dice a Eva, le pone nombre. Y le dice, bueno, Eva, vos tendrías que ser madre de los que se están muriendo, porque nosotros pecamos y Dios nos dijo que íbamos a morir. Pero ahora, como Dios nos está prometiendo que va a levantar un hijo de tu vientre, ya no vas a ser la que muere, ahora vas a ser la que vive. Vas a ser madre de los vivientes. En hebreo, Java. Java es el nombre real.
Nosotros lo castellanizamos y decimos Eva, pero el nombre real es Java, que es madre de los vivientes. Y yo creo particularmente que Adán está entendiendo que de la simiente de Eva viene alguien muy particular. Viene una promesa de parte de Dios y que en esa promesa está la liberación para ellos. Yo no sé si entiende completamente todo Cristo. No lo sé, quizás no, creo que no. Pero sí cree a lo que Dios le dice. Sí cree al mensaje que le da Dios. Usted recuerde que Dios lo tenía que condenar. ¿Por qué no lo condenó a Adán? ¿Por qué no lo condenó a Eva? Precisamente porque hizo un sacrificio. Y cuando Dios hace el sacrificio, está viendo proféticamente lo que va a pasar, lo que va a acontecer con la venida de Cristo. Ahora, luego vemos que una vez que Adán cree a lo que Dios le está hablando y le está diciendo a Eva, vos vas a ser madre de los vivientes, entonces Dios hace el sacrificio, creo yo, enfrente de ellos y los cubre de vestido de pieles. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que nosotros somos recubiertos en la justicia de Cristo. Entonces, en profecía, en semilla, en un momento muy chiquitito, muy compacto, ya Dios nos está hablando de la obra de Cristo. Pero esto es extraordinario, no nos vamos a quedar únicamente acá. Vayamos ahora a la segunda caída, porque el hombre en Génesis 3 cae, el hombre en Génesis 3 queda bajo el gobierno de la conciencia. Yo lo voy a explicar